Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestro séptimo webinar en este ciclo de desafío por pandemia que estamos organizando desde la Fundación Carlos Vial Espantoso en conjunto con ICARE. En este webinar abordaremos el tema de diálogo y buen trato y contaremos con la presencia de las empresas Colbún y Núcleo Paisajismo, quienes implementaron diversas iniciativas para poder enfrentar la emergencia sanitaria y a la vez generar espacios de diálogo y poder acoger toda la diversidad de sus organizaciones. Primero, quiero invitarlos a todos a participar de nuestro webinar y del panel de conversación que tendremos más adelante, haciéndonos llegar sus preguntas al correo preguntas@fundacioncarlosvial.cl, ahí como está saliendo en la gráfica. Todas las preguntas, los comentarios que tengan, háganlos llegar, nosotros los vamos a recoger y los vamos, por supuesto, a hacer las preguntas durante nuestro panel de conversación. También les quiero recordar que este webinar se extenderá hasta las 10:15, 10:15. Comenzaremos primero con las prácticas de cada empresa para luego terminar en este panel de conversación donde estarán representantes de cada empresa y también una experta en el tema. También quiero invitarlos a participar de otra manera a través de una pregunta interactiva que pueden, está saliendo ahora un código QR en sus pantallas. Este código ustedes lo deben escanear con su celular, con la cámara, y los va a llevar directamente a esta pregunta en la cual ustedes pueden elegir sus opciones. Y la pregunta es, en tu empresa, ¿has participado en alguna instancia de diálogo? ¿Cuáles? Ahí van a aparecer las alternativas, ustedes pueden elegir todas las que hayan participado, alguna o quizás ninguna, y luego vamos a revisar esos resultados para saber qué nivel de interactividad están teniendo en las empresas nacionales. Bien, como les contaba, hoy día vamos a abordar el tema del diálogo y buen trato. ¿Cuál es la importancia del diálogo? ¿Cuál es la importancia de la diversidad, de la tolerancia dentro de las empresas? Y cómo esto se puede luego reflejar en la sociedad. Primero, hacer algunas definiciones. ¿Qué es comunicación? La comunicación es algo natural, tanto que algunos teóricos han definido que es imposible no comunicarse. Es una habilidad básica para desarrollar la sociedad y puede ser intencional o no intencional, pero básicamente nunca dejamos de comunicar. Todo lo que hacemos comunica. Luego, ¿qué es el diálogo? El diálogo es una manera de comunicarse que se enfoca en comprender al otro, en lugar de tratar de convencerlo de que tú tienes la razón. Este entendimiento nos permite entablar relaciones sostenibles y crear bases sólidas para exitosas mediaciones y negociaciones. Esta es la definición que hace Nielsen en su manual para el diálogo. También explica él ahí mismo en ese manual que el prerequisito para todo diálogo es la intención de escuchar al otro. Es lo que yo debo, es el primer paso para poder abrirme al diálogo. Si no hay escucha, no existe el diálogo. Además de la escucha, la habilidad de hacer preguntas, de poder contar con un mediador en el caso del diálogo dentro de las empresas es fundamental para poder eh, motivar de alguna manera esta interacción. Son preguntas, él dice, que nos ayudan a entender mejor al otro. La escucha y las buenas preguntas abren la puerta a crear el respeto por las diferencias y a generar la motivación para aceptar la discrepancia. Pero, ¿por qué es bueno dialogar, escucharse, ser tolerantes y diversos? Creemos que es más que solo ser un buen ciudadano. Por ejemplo, el reconocido profesor de Harvard, Richard Florida, él habla de la economía creativa, que está definida como aquel sector que involucra la generación de ideas y de conocimiento. Él apunta que desde la década del 80, la naturaleza de la economía industrial empieza a decaer y empieza a ganar terreno la economía creativa. Dice que entre 1980 y a mediados de los 2000 se ha producido una eclosión. En Estados Unidos, él ejemplifica, unos 40 millones de personas trabajan en la economía creativa, lo cual mueve 2.000 millones de dólares, casi la mitad de los salarios que se pagan en el país. También habla de las 3T, Richard Florida, como motores del crecimiento. ¿Cuáles son las 3T? Tecnología, talento y tolerancia. Explica que cada una de ellas es muy valiosa, pero no funcionan por sí mismas. Tienen que estar las tres para poder fomentar el desarrollo económico, el talento de las personas y, por supuesto, la innovación. Según su investigación en Estados Unidos, los estados con mejor desarrollo son aquellos justamente los que son más abiertos a la inmigración, con mayor desarrollo de tecnología y que finalmente tienen una población menos homogénea. Lo mismo que habría observado otra investigación, pero a nivel de países, que por ejemplo concluía que aquellos países que alguna vez habían sido prósperos, como Alemania o Japón, habían declinado su nivel de desarrollo precisamente por tener poblaciones más homogéneas.
Sabemos que la diversidad es importante, puede escuchar ideas diferentes, puntos de vista distintos, y esto se logra primero teniendo un abanico de personas provenientes de contextos diferentes, y segundo, escuchándolos abiertamente. Por ejemplo, en el webinar pasado revisamos la importancia de las mujeres y su participación en los equipos ejecutivos, y según cifras del Ministerio de la Mujer, cuando hay mujeres integradas en los equipos ejecutivos, su desempeño financiero y rentabilidad mejoran un 21 y un 27% respectivamente. Lo mismo sucede, según diversos estudios y papers publicados, al incorporar otro tipo de poblaciones, como por ejemplo inmigrantes o la población LGBT, finalmente le van aportando diversidad y diferentes puntos de vista a una determinada población y lo hacen mucho más rico, fomentan el desarrollo, la innovación y finalmente tenemos una sociedad que avanza. Entonces, después de este pequeño contexto teórico, quiero pasar primero a revisar el resultado de la pregunta que les hice recién a través del Mentimeter de este código QR. Vamos a ver ahí en la imagen, a ver qué apareció. La mayoría de las personas dice que ha asistido a reuniones, con un 34% ha tenido estas instancias, 21% ha estado en conversatorios, un 13% en talleres, en webinars, un 8% en seminarios y un 11% en ninguna de las anteriores. Ese es el resultado de lo que nos dice nuestra audiencia hoy, con una amplia mayoría para la participación en reuniones. Así que una vez revisado nuestros resultados, quiero pasar ya a presentarles las prácticas de las empresas que nos acompañan hoy. Vamos a comenzar con la práctica de Colbún. Vamos a revisar, ellos instalaron conversatorios internos, que conoceremos primero a través de una cápsula, un video, con un testimonio en primera persona, para que luego Andrea Gillet, quien es subgerente de gestión del cambio de Colbún, nos va a explicar un poquito más de esta práctica. En marzo se nos dijo, vayan a sus casas, llévense su notebook y vamos a empezar a trabajar. Y ha sido sorpresivamente bueno. Y hasta ahora Colbún no ha fallado. Se ha preocupado mucho de la estabilidad emocional de sus trabajadores. Lo he visto yo en forma personal, porque yo puedo hablar sobre mi experiencia. Después de la pérdida de Pedro, si bien yo sabía que tenía que, con mayor razón, trabajar por mis chiquillos, me ayudó a verlo así, de yo poder ayudar a otras personas, mi familia, y ayudarme yo. Estos talleres te ha acercado, te ha humanizado a mí, de ver de que el de al lado está pasando lo mismo que yo. Y que si yo cuento mi historia, yo sé que me están escuchando, me están escuchando y me están entendiendo que chuta, lo estoy pasando mal, o que tengo incertidumbre, que chuta, estamos todos más cansados. Eso está claro, estamos todos trabajando más, pero bien. Y yo creo que es porque de alguna manera sientes que los que están atrás, los que están arriba, tu empresa, se ha preocupado. Pudimos generar conversaciones bien profundas, conocer también cosas que no sabíamos de nuestros trabajadores, de lo que a ellos les tocaba vivir, de situaciones por las que estaban pasando. Entonces creo que fue una instancia bien bonita, bien valorada por los trabajadores, también en términos de la pandemia en que estábamos cada uno en nuestras casas. Estos conversatorios y esta manera de trabajar y de conversar de otros temas, creo que es importante mantenerla, para mantenernos conectados. No te podían decir, mira, si tú hacías esto, si hacías este taller, todo eso se te va a solucionar. No, era una ayuda emocional, sentir que la empresa se preocupa de que tú estés bien. Tú decís, ya vamos.
Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Andrea Aguilé, subgerente de gestión de cambio de Colbún. Agradecer enormemente a Marcia por este testimonio, la verdad es que es súper emocionante, pero antes de partir explicándoles nuestra práctica, quería compartir con ustedes unos segundos, contarles que como empresa en Colbún estamos viviendo un minuto difícil. Ayer falleció uno de nuestros trabajadores, una persona, digamos, de nuestro equipo, uno de nuestros colaboradores, y la verdad es que estamos, una situación muy, muy compleja. Fue ayer en la tarde. Esa es la razón por la cual nuestro gerente general, Tomás Keller, no nos va a acompañar en este webinar. Él está justamente preocupado de estar con su equipo, ¿no es cierto?, en esos asuntos. Así que, bueno, mandarle muchos, muchos cariños a sus compañeros, a su familia. Y bueno, estamos acá, de todas maneras, es importante venir a contarles un poco de cómo fue esta experiencia, estos conversatorios, que justamente nos hacen una empresa mucho más empática, mucho más cercana, sentir que somos realmente, aunque suene como exagerado, pero que realmente podemos llegar a ser una familia donde todos nos conocemos y tenemos confianza y nos ponemos más en el lugar del otro. Y contarles cómo surgió esto. Esto la verdad es que surgió antes de la pandemia. Nosotros empezamos, yo diría tipo noviembre del 2019, justo después de la crisis social, eh, a sentir que teníamos la necesidad de juntarnos a conversar, a ver qué estaba pasando con nuestros compañeros. Un poco surge también de la inspiración de lo que planteaba Sofofa en conjunto con la Cámara Chilena de Construcción, esto de sentarnos a dialogar. Y ahí fue donde partió esta primera instancia, donde invitamos a nuestros trabajadores, a los distintos equipos, a sentarnos con una guía, en el fondo con preguntas, el poder compartir por lo que estaba pasando cada uno y con un poco lo que decía Bernardo al principio, el respeto, el escuchar y el poder llegar a ponernos en el lugar del otro. Y luego ya en marzo viene la pandemia. Yo escuchaba ahí a Marcia decir, de un día para otro nos dijeron agarren su computadora y váyanse para la casa, y eso pasó en muchas empresas. Y lo que hizo la pandemia fue justamente alejarnos, ¿no es cierto? En el fondo nos fuimos a cuarentena, nos pedían distanciamiento social, nos pedían distanciamiento físico, y lo que nosotros como empresa nos dimos cuenta es que necesitábamos acercar a la gente. Necesitábamos hacerlos que conversaran, necesitábamos saber cómo estaban. Por un lado, era una estrategia, estos conversatorios surgen como una estrategia de saber en lo que estaban nuestros trabajadores, que no los estábamos viendo todos los días como era antes. En el fondo, estábamos conectados a través de la tecnología, ¿no es cierto? Pero era mucho menos del día a día. Y también como una estrategia de contención. Sabíamos que si los hacíamos conversar, dialogar, íbamos a poder, la gente iba a poder, lo que decía Marcia, ponerse en el lugar del otro, saber que el otro también estaba pasando quizás por cosas parecidas y apoyarse. Y bueno, y así surge, hicimos conversatorios al principio de la pandemia, un mes de iniciado en el fondo la pandemia, en abril. Luego repetimos estas instancias, primero fueron instancias de equipo, luego quisimos replicarlas, pero con encuentros improbables, es decir, emular como encuentros de pasillo, que era algo que se había perdido con la pandemia, y poder hacer estos encuentros de gente de distintas áreas, y donde además quisimos relevar liderazgos informales. No que fuera el jefe el que liderara la instancia, la reunión, sino que cualquier persona. Pusimos a disposición de la gente lo que quisiera liderar, hicimos una metodología con preguntas, y luego lo importante era que cada uno de esos líderes tenía que compartir las reflexiones, compartir lo que había salido en la reunión, y eso también obviamente lo informábamos a toda la organización. Hicimos conversatorios con directores, acá participó prácticamente todos los estamentos de la organización, desde directores, los gerentes, etc. La verdad es que podría decir que fue una instancia o una práctica bien valorada, y nosotros acuñamos como una frase en algún minuto cuando quisimos traspasar esto a la organización, y dijimos, después del estallido social y después del COVID, después de la pandemia, hemos hecho una tradición conversar. Y esto es una tradición que sentimos que tiene que llegar para quedarse, digamos. O sea, ya hoy día hablamos de empatía, hablamos de cómo generar mayor confianza, y creemos que una forma muy concreta es realmente propiciando espacios de conversación y de diálogo.
Ay, sí, muchas gracias, Andrea, por darnos a conocer su práctica, su experiencia. Y ahora queremos pasar a conocer la experiencia también de Núcleo Paisajismo. Eh, También vamos a conocer primero, vamos a ver una cápsula de video para ver, conocer más en primera persona de esta práctica. Y luego Víctor Reyes, quien es asistente administrativo de la empresa, nos explicará un poco más. Bueno, básicamente aquí en la empresa trabajamos con una dotación bastante amplia, de los cuales varía en rango de edad, jóvenes, muy jóvenes, adulto y adulto ya mayor. Con respecto a la dotación, hay una gran cantidad de gente extranjera, haitianos sobre todo, que en general, bueno, yo cuando empecé a trabajar con ellos nos costó un poco el tema de los idiomas. Bueno, la pandemia nos afectó, ya que por el tema de nuestros trabajadores tenemos mucha gente que es jardinera antigua, sobre los 65, 70 años, quedamos con muy baja dotación. Nosotros quisimos no hacer una suspensión, dándole el dinero mes a mes, como corresponde. Después ya cuando ya siguieron las fases, empezamos con fases de salir a trabajar y eso, empezamos nosotros ya a llamar a ese tipo de personas, y también la pandemia la teníamos con cuadrilla. Y eso se iban turnando cada semana con otra cuadrilla para que no le tocara siempre a la misma trabajar. Ya, don Benja, que esté bien. Antiguamente acá llovían las frases de discriminación. Cojo, chico, guatón, negro. A las mujeres también se les discriminaba. Nosotros como empresa realizamos un desayuno compartido, primero que todo como iniciativa para poder dejar los malos tratos como discriminación, apodo, todo lo que tenga que ver con discriminación. A mí lo que más me gusta es que uno está al aire libre y el contacto con la naturaleza, y yo que soy criada en el campo, entonces, ideal. Ahora hay más compañerismo, hay más empatía con el compañero, ya sea extranjero, chileno, se le enseña, se le explica, hay más aceptación a la persona extranjera. La campaña de buen trato nos hizo mejorar, yo creo que a todos, a mí también me ayudó ya a mejorar como persona. Se nota menos la discriminación y más el compañerismo y más el respeto sobre todo. Ya que al tener un buen trato con la persona de al lado, se mejora como trabajador y como persona a la vez. Hola, muy buenos días a todos. Primero que todo quisiera dar las gracias a nuestros colaboradores que nos dieron su testimonio. Me presento, mi nombre es Víctor Reyes y soy asistente de gestión de personas en la empresa Núcleo. Y primero que todo quiero dar las gracias a la Fundación Carlos Vial Espantoso y a ICARE por la oportunidad de poder transmitir a más organizaciones nuestras experiencias como compañía en relación al buen trato, tolerancia en nuestros colaboradores. Bueno, presento un poquito la empresa. En nuestra empresa Núcleo, somos alrededor de 4.000 trabajadores, lo cual tiene una complejidad de trabajar en 14.000 metros cuadrados, los cuales están dispersos en áreas verdes públicas, en 26 contratos distintos, partiendo desde el norte en Antofagasta, en la región de Antofagasta, y terminando en el sur en Penco, que es la región de Biobío. Por lo cual es bastante compleja la logística de manejo de colaboradores en este tipo de ámbito, ya que no se encuentran reunidos en un solo espacio físico, sino que directamente en los espacios públicos, como ejemplo las plazas, los parques y los bandejones. Considerando lo anterior, al igual que muchas empresas, la diversidad de tipos de colaboradores que trabajan en nuestros contratos ha ido incrementando con el paso del tiempo, empezando a tener problemas de tolerancia y discriminación,
lo cual necesariamente terminó desencadenando un problema de buen trato entre nuestros colaboradores y afectando el clima laboral. Dada esta problemática, nosotros como compañía nos planteamos el desafío de revertir estos aspectos con el sentido de mejorar el clima laboral y educarnos como organizaciones en el trato y tolerancia hacia nuestros propios pares. Por lo cual empezamos una campaña de capacitación a nivel empresa con nuestros colaboradores, en el cual hemos tenido bastante éxito. En primer lugar, previo a la pandemia, empezamos a realizar, como expliqué se da a conocer en el video, los desayunos compartidos, directamente las áreas verdes de nuestros contratos, con grupo de colaboradores. Esto nos sirvió para levantar inquietudes y problemas en los cuales eran de sus percepciones del clima laboral, de cómo eran tratados y qué ideas de solución podíamos implementar. Esto nos permitió hacernos partícipes de la solución y generar un sentido de pertenencia hacia la compañía. Posteriormente a eso, generamos una capacitación a todo nivel organizacional, explicando didácticamente cada uno de los puntos que mayormente se generaban en la compañía. Aspectos como el saludar, el despedirse, pedir por favor, escuchar, empatizar, apoyar y erradicar de nuestro lenguaje frases discriminatorias, en sentido como el color de piel, habilidades diferentes, género, aspecto físico, orientación sexual, nacionalidad, religión, edad, etc. En este sentido, todos los esfuerzos que realizamos en nuestra organización con respecto al buen trato nos permitió en pandemia mantener un clima laboral en circunstancias donde la salud mental ha sido un factor en toda la población. Asimismo, al tener una reducción importante de colaboradores en el periodo más crítico de COVID, por estar con permiso con goce de sueldo, ¿ya? Esto nos generó un esfuerzo a las cuadrillas que se mantuvieron trabajando en las áreas verdes. Siempre y cuando nosotros cumplíamos los compromisos de cada contrato. Hoy en día tenemos nuevos retos. Primero que todo, nuestro primer gran desafío es mantener todo lo avanzado anteriormente, continuar con nuestra política y llevar a la empresa hacia los colaboradores, que todos y cada uno de nosotros se sientan que son de la compañía, y además de generar nuevos programas que ayuden a fortalecer el buen trato y el clima laboral, generando una buena experiencia de nuestros colaboradores en la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por darnos a conocer su experiencia, cómo la implementaron. Bueno, y ahora quería, ya que revisamos las prácticas de las empresas, quiero pasar ya al panel de conversación, donde nos van a acompañar primero Josefina Maturana, quien es socia, consultora y facilitadora en Global Minds, quien es nuestra experta en diálogo y en buen trato. También nos va a acompañar Andrea Gillet, quien hizo también la presentación de la práctica. Ella es subgerente de gestión del cambio de Colbún. Y por último, representando a Núcleo Paisajismo, estará Eduardo Quirós, quien es gerente de personas de Núcleo Paisajismo. Perdón, disculpa, se me... Quisiera comenzar entonces hablando con Josefina, que es nuestra experta hoy día, para ir armando también un poco de este marco teórico quizás. ¿Por qué son importantes los diálogos? ¿Cómo puedo apoyar el concepto de la pertenencia a los diálogos? ¿Por qué es importante tener un diálogo dentro de una empresa, Josefina? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y también estoy muy contenta de escuchar cómo estas iniciativas se están haciendo en las empresas. Bueno, yo soy estudié ingeniería comercial y empecé trabajando en las empresas, en algunas empresas, entre la práctica, y salí un poco como corriendo porque me pareció que eran lugares que
donde a mí me tocó estar, como no era muy humano, y a mí me gusta mucho conversar, me gusta mucho, no sé, como sentía que me estaban pidiendo como algo en particular y yo tenía mucho más que entregar. Entonces, esto fue hace ya, en todo caso también ya fue hace harto tiempo, fue por lo menos hace unos 10 años atrás. Entonces me da mucho gusto como escuchar las empresas también van siendo lugares más humanos. Y creo que es importante, bueno, por muchos aspectos. Tú también decías al principio, Bernardita, que, bueno, el primer aspecto es, bueno, depende de la escala de cada uno, pero la empresa es un lugar donde uno pasa la mayor parte del tiempo. Entonces, para mí debe ser un lugar donde uno se siente feliz, donde uno se siente pleno, y el diálogo y la conversación es parte de nuestra, de ser persona, de intercambiar con otros, de saber qué le importas a otro, también se veían los videos, ¿no es cierto? Como, sobre todo ahora que estamos pasando en una situación difícil, varias situaciones difíciles seguidas, entonces que yo llegue y que no sea solamente alguien que cumpla un rol, sino que alguien que tiene también una vida, un problema, y el de al lado también, y nos conectamos y nos damos cuenta que compartimos mucho más de lo que creemos, y eso genera un ambiente mucho más agradable, y al final tenemos personas más felices, y eso nos hace bien a todos. Y no solo por eso también comentaba, no solo por eso también le hacen a las empresas, sino porque también en el diálogo y en la conversación nosotros podemos pensar juntos y juntas, y también innovar y entender, por ejemplo, qué problemas que pueden estar pasando en la empresa, buscar soluciones juntos, y en ese sentido yo creo que hay mucho potencial, que a veces no sabemos cómo acceder a él, cómo convocar, cómo invitar a eso, a pensar juntos, a poner juntos. Yo creo que hay muchas ganas también en las personas que trabajan de poder aportar, de contribuir a que todo nos vaya mejor. Y en ese sentido todos tenemos también quizás talentos, experiencias, que ni siquiera sabemos que el otro tiene, que el que está trabajando al lado mío tiene. Entonces, como redondeando un poquito, creo que es importante el diálogo y la conversación también. Para nosotros, decimos desde el mundo de la facilitación, poder acceder a la inteligencia colectiva que está en los grupos, que partiendo del supuesto de que todos sabemos algo, y de que los grupos somos inteligentes y podemos buscar soluciones a los problemas más complejos, y que necesitamos pensar juntos, porque para muchas cosas nadie tiene la solución, ni sabe cómo resolver algunas cosas, sobre todo ahora que estamos en tiempos cada vez más revueltos. Muchas gracias, Josefina. Ahora quiero ir con Andrea, de Colbún. Hemos hablado de todo lo positivo que nos trae el diálogo. Josefina también lo acaba de conversar, de hablar, pero a veces el hecho de abrir un espacio para el diálogo podría generar también un espacio para mayores roces. En la experiencia de Colbún, ¿ustedes han visto que suceda? Y si sucedió, ¿cómo lo abordaron? ¿Cómo lo solucionaron? Bueno, efectivamente, cuando nosotros partimos estos diálogos, que fue previo a la pandemia, que fue a raíz del estallido social, de la crisis social, el país estaba súper dividido, entonces existía ese miedo de que podía darse eso, pero la verdad es que yo creo, y tomando un poco lo que contó Núcleo, en el fondo, si uno esto lo establece bajo un marco de respeto, si el diálogo tú lo estableces bajo un marco de respeto, de empatía, de ponerse en un lugar del otro, de escuchar, la verdad es que es difícil que se dé ese escenario, digamos, ese escenario negativo. Justamente yo tengo la convicción, y lo hemos visto como en la práctica en la empresa, es que cuando uno no conoce al otro, no conoce su historia, es un otro que es ajeno a mí, se pueden dar esos roces, ¿no es cierto? Pero cuando yo sí sé de dónde viene o sea, es la historia de esa persona, incluso hablándolo desde el punto de vista de la diversidad, un poco lo que tocaba la otra empresa, si conozco su historia, si conozco por qué piensa como piensa, si lo veo más allá de su opinión, en el fondo, la verdad es que lo único que se genera es más diálogo, más empatía, cercanía, humildad,
apertura, en el fondo cosas positivas y que obviamente, como decía Josefina, hacen que las empresas sean mucho más humanas, que efectivamente las personas quieran estar ahí, que puedan desplegar sus mayores talentos porque pueden ser quienes realmente son, no tienen que ocultar nada, digamos. Así que, si bien existía esa como aprensión al principio de Nerdita, la verdad es que nos dimos cuenta que el resultado fueron cosas súper positivas. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Ahora quiero primero saludar a Eduardo de Núcleo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y ustedes hablaban tienen la campaña del buen trato, que apunta a tener más tolerancia, celebrar la diversidad. Entonces, en el contexto de una sociedad que cambia, está cambiando constantemente, ya lo dijimos, estamos con la pandemia, hubo un estallido social, ¿qué rol puede cumplir una empresa hacia una sociedad más tolerante? ¿Cuáles son los principales desafíos que le presenta y cómo lo puede tomar? ¿Hasta dónde le cae una responsabilidad en el fondo a la empresa en este contexto? Eduardo. Bueno, muy buenos días. Primero que todo agradecer, ¿no es cierto?, esta invitación y tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de exponer nuestra experiencia con otras empresas, tal como dijo Josefina, el diálogo, la conversación, la comunicación, ¿no es cierto?, nos ayuda mucho a todos a crecer. Por lo tanto, son importantísimas estas instancias de compartir experiencias y prácticas que han resultado y que han tenido, ¿no es cierto?, un éxito dentro de cada una de nuestras organizaciones. Bueno, dicho eso, Bernardita, a tu pregunta, efectivamente, o sea, en un contexto de una empresa que cambia, el rol de las sociedades es fundamental. Josefina lo decía hace un rato, la mayor cantidad de tiempo de su día activo que tiene una persona está en su trabajo. Por lo tanto, es muy importante, ¿no es cierto?, que sentirse en un clima de respeto, de tolerancia, de empatía. Y eso, si se genera dentro de las organizaciones, nosotros logramos incorporar esto, eso necesariamente también se transmite en el entorno personal y en las comunicaciones que puedan tener las distintas personas de las organizaciones con su entorno personal. Por lo tanto, efectivamente, tener una organización con este tipo de clima, ¿no es cierto?, abierto, genera, ¿no es cierto?, un enriquecimiento social. O sea, de todas maneras, en ese sentido, lo hace, y sobre todo en estos tiempos de mayor estrés. O sea, hoy día estamos en una situación donde en términos generales la población, todos nosotros, estamos con niveles de estrés altos, ¿no es cierto? Recién estamos empezando a tener una apertura, a poder compartir con otras personas. Vivimos épocas bastante complejas, ¿no es cierto?, de miedo, incertidumbre, y eso genera un estrés adicional. Entonces la gente tiende a estar un poco más irritada, a estar un poco más con una mala actitud. Y de cierto modo, pequeños detalles, ¿no es cierto?, pueden hacer la diferencia. Entonces, que las personas, ¿no es cierto?, el estar en un día a día mucho más tranquilo, mucho más amable, eso le va a permitir también, ayuda a que la sociedad vaya en ese sentido avanzando. Bueno, nuestros desafíos, Núcleo es una empresa bastante particular, como lo decía en un principio Víctor, en el sentido de que tenemos 4.000 colaboradores, ¿no es cierto?, que trabajan en más de 14 millones de metros cuadrados, trabajan en espacios públicos, ¿no es cierto?, lo cual cuesta llegar a las comunicaciones mucho, ¿no es cierto?, hacia todos nuestros colaboradores. Entonces, por lo tanto, ahí nuestro mayor desafío es, y lo ha sido, las comunicaciones hacia las personas, llegar a todos los niveles organizacionales de cada uno de ellos. Y en ese sentido ha sido clave roles, ¿no es cierto?, como el mismo asistente de gestión de personas, nuestros administradores de contrato, nuestros supervisores, nuestros capataces, ¿no es cierto? Tenemos un sistema escalonado hacia abajo de cada una de las personas, y en ese sentido las comunicaciones las vamos fluyendo de esa forma, ya cosa de no llegar
y poder llegar a cada una de las personas y que esas personas no se sientan partícipes de la compañía y entiendan todos los contextos y las cosas que estamos viviendo y cómo lo queremos manejar. Y yo creo que en ese sentido hemos tenido un éxito importante, al igual que Andrea. Nosotros partimos previo a la pandemia con todos estos aspectos. Y dentro de la pandemia, la verdad, nos ayudó bastante con un alto compromiso de las personas para poder, ¿no es cierto?, mantener cada uno de nuestros contratos, dado nuestra importante, dada la importancia, la gran cantidad importante de personas que tuvieron que permanecer en cuarentena por mucho tiempo. Así que en ese sentido nos ha ido, gracias a Dios, bastante bien. Muchas gracias, Eduardo, por su experiencia. Ahora hay que volver con Josefina. Estábamos hablando, claro, primero los diálogos en las dos empresas partieron, luego el estallido, pero vino la pandemia y tuvimos que traspasar prácticamente todo al online. ¿Qué pasó con los diálogos que también se comenzaron a hacer online en muchas empresas? ¿No se pierde una parte importante de la comunicación al hacerlo online? ¿Qué pasa cuando estamos detrás de una pantalla? ¿Qué pasa con esa comunicación no verbal? ¿Nos representa un desafío nuevo el hacer diálogos online? Sí, hoy tengo un montón de cosas que me gustaría decir, pero voy a tratar de mezclarlas todas. Sí, fue y sigue siendo súper desafiante hacer diálogo online, pero cuando no teníamos nada más que eso, al mismo tiempo yo me sentía súper agradecida que existiera el computador para poder conectarse con otra persona, aunque fuera por una pantalla. Y yo creo que eso, el primer tiempo, fue clave como poder acompañarnos a través de la tecnología y aprender a usar todo esto también. Y de ahí también vimos algunos beneficios, como por ejemplo, disminuir el tiempo de traslado, poder también quizás almorzar con la familia, conectarse con gente que se fue a vivir fuera de Santiago o con tal fuera de Chile. Entonces, ahí también, uno de los temas que me surgía con lo que contaba Eduardo, creo que hay algo que está pasando, que viene pasando hace un tiempo, que es que la división entre la vida y el trabajo como que ya no va tanto. Y a los trabajadores nos importa eso, nos importa vivir con una coherencia en nuestra vida. Y en ese sentido también, por ejemplo, el computador, o sea, este medio de comunicación también es súper íntimo en el sentido de que yo puedo ver la casa del otro, por ejemplo. Puedo ver cómo vive el otro, y ahí salen también ciertos temas, o oye, me llegó la compra de no sé qué, y también empieza a salir como un poco la vulnerabilidad de cada uno, de puta, me están tocando el timbre, permiso, tengo que salir, oye, mi perro, y cosas que antes uno era todo serio, todo sentado, así como que todo perfecto, y ya no. Entonces, en ese sentido, yo creo que el diálogo online igual ha acercado también de alguna manera. Es difícil porque uno tiene también muchas distracciones, y en ese sentido nosotros cuando facilitamos, hacemos como un encuadre inicial siempre en las reuniones que ayuda a las personas a conectarse, que ojalá cerremos las aplicaciones que estamos haciendo en paralelo, como fomentar el unitasking versus el multitasking, y como dar una presencia de calidad al otro. Y también ahí yo creo que es clave, ha sido clave como pensar quizás más estratégicamente las reuniones que uno convoca, porque al principio quizás eran demasiadas y uno como que no se siente tampoco necesario en la reunión, y si no me siento necesaria, entonces tampoco, y eso en lo presencial también pasaba, solo que era más, no sé, quizás pasaba más piola, pero porque uno estaba pensando en otra cosa, ¿no? Pero yo creo que también ser más estratégico con quién invito a cada reunión y tratar de reducir las reuniones al máximo, o ponerse creativos también con algunas ideas como hacer reuniones caminando, o fomentar quizás alguna, como que no necesitemos estar con el computador, de repente vamos a dar una vuelta caminando y tenemos la reunión en audio. Eso por un lado. Y lo otro que quería decir a propósito de la pregunta que me hiciste antes y que también me surgió a través de lo que iba escuchando, es que las empresas, bueno, las organizaciones todas en general, que mejor les va y que más van a sobrevivir en el tiempo, son las que también aprenden más rápido y las que se adaptan más rápido a los cambios. Y el aprendizaje organizacional ocurre en la conversación también, en el diálogo.
Entonces, cuando, por ejemplo, también Eduardo contaba como un poco la estructura organizacional, no sé si ha cambiado con esto o no, pero me parece también interesante cómo no solo son espacios, cómo son conversaciones, que convoco a conversar un diálogo como algo, podría ser anecdótico. Me gusta la frase que trae la Andrea como de que se vuelva tradición, y cómo vamos haciendo que sea parte de la cultura y también parte de la estructura organizacional, cómo generamos estructuras que tal vez acerquen los distintos niveles, que no sea tan lejano quizás como, porque hay información clave que de repente está en otra parte de la organización, que si yo no tengo los canales de comunicación, de conversación para que eso suceda, me pierdo esa información y tal vez no me voy a adaptar a algo que está pasando y quizás mi empresa quiebra, no, por ponerlo como en el extremo, pero sí es importante que fomentemos una estructura, una cultura y los espacios especiales de conversación, celebraciones informales e informales, para que ocurra la comunicación y también como organización vayamos como eso, como conversando más con el entorno, con lo que está pasando, aprendiendo uno de lo otro y evolucionando al final. Eso. Perfecto, muchas gracias, Josefina. Y me quiero también tomar un poquito de esto para la siguiente pregunta para Andrea de Colbún. Josefina habla del involucrarse a diferentes niveles, por ejemplo. En el caso de Colbún, ¿cómo lo hicieron para que, si que la gerencia, quiero saber si las gerencias estuvieron presentes en los conversatorios, ¿cómo hicieron para que esto fuera de alguna manera más transversal? ¿Cómo lo abordaron? ¿Cómo se involucraron las jefaturas, la gerencia, los distintos niveles al final? ¿Cómo lo lograron y por qué eso podría ser o no importante? Sí, sí, de todas maneras es importante. O sea, uno lo que siempre escucha en las organizaciones es que finalmente los líderes modelan, ¿no es cierto?, con el ejemplo. Si no participaban las estructuras como superiores, no sé, los gerentes, incluso el directorio, la verdad es que difícilmente íbamos a lograr un involucramiento o un compromiso del resto de las personas. Sí, quizá yo diría que tuvo que ver con cómo planteamos las metodologías. Le pedimos, las primeras veces de los conversatorios, porque tuvimos varios, digamos, le pedimos a los líderes, en el fondo a la jefatura de cada una de las áreas, que ellos lideraran las conversaciones, cuando partimos en noviembre del 2019, y que ellos nos tenían que entregar después, ellos o ella, nos tenían que entregar después un informe un poco de qué había salido en las conversaciones, ¿no es cierto? Y eso fue lo que después, en marzo, en una reunión ampliada que hubo en la organización, presentamos los resultados, presentamos qué había salido. Lo mismo con los directores. Los directores participaron tanto en 2019 como en 2020 en conversatorios que hicimos en el 2020 online. En este año incluso, 2021, tuvimos un conversatorio súper bonito. Tú hablabas, Bernardita, al principio que el webinar anterior fue sobre el tema de género. Tuvimos un conversatorio con todas las mujeres de Colbún y nuestras 3 directoras, mujeres, tenemos 3 directoras mujeres en el directorio, y fue un conversatorio, diálogo, donde ellas nos contaban sus experiencias, cómo habían vivido en el fondo un poco su camino profesional. Entonces, sí, mucho involucramiento de todos los estamentos, y después, cuando ya esto estaba instalado, dijimos, a ver, pero relevemos liderazgos distintos, ya no le demos esta pega a la jefatura. Veamos quiénes quieren liderar, quiénes tienen un liderazgo informal en la organización y que quieren llevar adelante estos conversatorios. Y ahí, en el fondo, le dimos espacio a otras personas que no necesariamente eran jefes o gerentes de la organización, para que pudieran liderar estas conversaciones y nos pudieran transmitir un poco qué se había conversado. Y lo otro que quería mencionar, súper cortito, respecto a lo que decía Josefina, como que me quedé pensando en que tiene que haber un resultado. O sea, si uno genera la expectativa del diálogo en la organización, tiene que la gente ver que lo que dicen o que lo que se conversa, pasa algo. La Josefina decía, las organizaciones que aprenden más rápido o las que se adaptan más rápido. Adaptarse es el cambio también, ¿no es cierto? O sea, hay un cambio y uno se adapta. Entonces, ahí decir que fue súper importante cómo lo que se iba conversando en estos diálogos, lo que íbamos sacando en limpio, generaba acciones concretas. No sé, ejemplo, me acuerdo para la crisis social se hablaba de que la gente estaba súper asustada por el tema de los traslados, por cómo llegar a sus casas, porque ya no había metro. Surgió muy fuerte eso. Entonces dijimos, bueno, hagamos una acción concreta para apoyar eso. Después, cuando tuvo en el COVID,
conversando con la gente en las centrales. La gente en las centrales, hubo un porcentaje que se fue a teletrabajar, pero hubo un porcentaje muy grande de nuestras centrales de generación que tenían que seguir por la naturaleza de sus funciones yendo presencialmente. Entonces surgían cosas, miedos, surgían aprensiones respecto del trabajo. Entonces todo eso nos fuimos haciendo cargo con el diálogo con los sindicatos, en estos conversatorios. La verdad es que yo creo que ahí es súper importante que las empresas seamos coherentes. Si abrimos los espacios, en el fondo, que esos espacios también tengan un impacto en un cambio, que hagan cambiar a la organización, que hagan evolucionar a la organización. Sí, puedo contar algo en eso, que generalmente cuando me topo mucho con que cuando se va a abrir un espacio de diálogo, en el espacio que sea, político, empresarial, o cualquier otro tipo de organización, está mucho el miedo como de que si abre un espacio me va a tener que hacer cargo de lo que sale. Y en ese sentido, yo siempre me he dado cuenta que si es que uno es, bueno, primero sí, tiene que haber un llamado, o sea, como una actitud genuina a en verdad querer escuchar. Y a partir de la escucha, ahí pueden pasar muchas cosas. Uno puede decir que uno está realmente escuchando lo que sale y puede pasar muchas cosas. Pero aparte de ese como postura inicial que sea genuina, uno si es transparente en el alcance que ese diálogo va a tener con las personas también están dispuestas a que, por ejemplo, si uno es, hay distintos niveles de diálogo. O sea, por ejemplo, tú puedes hacer algo para informar, o el siguiente nivel sería consultar, yo te voy a preguntar lo que tú piensas, pero no significa que yo voy a hacer algo al respecto, o sea, no me comprometo 100% sobre el respecto. Luego está el nivel de colaborar, vamos a trabajar juntos, vamos a co-crear algo, y ahí uno va como subiendo de niveles, y la promesa también va subiendo en el sentido de vamos a hacer algo juntos, o lo que tú digas se va a hacer, esto va a ser una instancia vinculante. Pero también las personas están disponibles, y lo he visto mucho, ya con el mero espacio de que se les consulte, por ejemplo, o que se les informe, ya es mucho también. Entonces, yo me he ido dando cuenta que a veces uno tiene miedo como a que si ahora un espacio me tengo que hacer cargo porque la gente va a empezar a tener muchas expectativas, y con tener expectativas, no, también si uno dice, miren, vamos a abrir este espacio con este objetivo, nosotros, no sé, de aquí a 2 años vamos a poder hacer algo al respecto, o tenemos estos recursos para hacer algo al respecto, o no sé, siendo lo más transparente posible, las personas agradecen esa transparencia y están disponibles a participar. Eso quería contar. Como que no le tengamos miedo. No, efectivamente, que esa también era una pregunta que queríamos hacer, de cómo se manejan las expectativas cuando uno abre este espacio. Y bueno, lo acabas de responder en el fondo. Ahora quiero volver con Eduardo, también de Núcleo. Ustedes, su campaña de Al Buen Trato estuvo muy centrada en la tolerancia, porque tiene una planta muy diversa. ¿Qué creen ustedes que les aporta tener esta diversidad? ¿Cómo la manejan? ¿Cómo la abordan? ¿Y qué es lo que sacan en limpio de esta campaña, esta intervención que tuvieron? ¿Por qué es bueno al final? Mira, esto partió, ¿no es cierto?, por lo mismo que hacía consulta un poco Josefina antes, en el sentido de la estructura, que a lo mejor era un poco rígida dentro de la compañía. Comentarte de que en realidad esto partió con la idea de llevar la organización. Sentíamos que la organización era lejana con respecto a los trabajadores. Por lo tanto, nació a través de buscar instancias de conversación con cada uno de ellos, la plana directiva, o sea, todos los gerentes de la compañía, ¿no es cierto?, empezamos a salir a terreno, a visitar distintos contratos, a compartir estos desayunos en forma directa con los colaboradores, y empezamos a hacer retroalimentaciones, ¿no es cierto?, a través de algunas encuestas que también eran anónimas, y de ahí nos saltó una de las cosas de mayor importancia, que era el trato, ¿ya?, dentro de algunas de las cosas que nosotros incorporamos. Entonces nos dimos cuenta de que era un tema súper importante. Habíamos partido había habido una gran cantidad de migración en esa época, ya previo al estallido social. Entonces, eso nos empezó a generar, ¿no es cierto?, algunos conflictos internos de cosas, ¿no es cierto?, que dentro de los equipos estaban estas discriminaciones, ¿ya? Y nos dimos cuenta que en realidad tenemos
que era la importancia, dado la diversidad que nosotros que tenemos, es un reflejo de la sociedad a la larga. No podemos ser una empresa burbuja, no podemos, ¿no es cierto?, no podemos mantener una empresa en ese sentido. Y si no estamos, vamos, como decía Josefina, o sea, en algún minuto los que aprenden más rápido son los que, los que, ¿no es cierto?, llevan ventaja en este sentido, y tuvimos que empezar a caminar en esa dirección, ¿ya? Donde otras empresas, ¿no es cierto?, ya nos llevan muchos kilómetros más de ventaja, pero nos dimos cuenta, yo creo, muy a tiempo de eso. Instalamos estas instancias como explicábamos, del buen trato. Creo que nos fue bastante bien con eso. Yo creo que todos nos educamos y aprendimos mucho en ese sentido. Y es parte, yo creo que hoy día queremos mantenerlo como cultura. Tenemos grandes desafíos en ese aspecto de mantener esto a través del tiempo. La pandemia un poco nos alejó, porque estas cosas de llevar la compañía hacia el terreno, evidentemente la pandemia no los permitió. Hoy día tenemos espacios mucho más reducidos y no podemos aglomerar, ¿no es cierto?, mucha gente. Pero pensamos, ¿no es cierto?, y de ahí donde hemos tratado de mantener nuestras comunicaciones a través de nuestras cadenas de mando, buscando, ¿no es cierto?, que eso se mantenga, que no se pierda. Tenemos hoy día una alta satisfacción en ese sentido, y yo creo que hemos logrado integrarnos, hemos logrado tener una integración importante según todas las diferentes tipos de personas que trabajan dentro de la organización. Así que en ese sentido, de esa forma, de esa es la importancia que nosotros le tomamos. O sea, el trato en general y la tolerancia y la empatía hacia todos nuestros trabajadores, dada nuestra propia diversidad, ¿no es cierto?, es muy importante. Así que en ese sentido nosotros lo tomamos como fiel reflejo de la sociedad, y en ese sentido lo aportamos también para que sea de esa forma. Ustedes, en el fondo, la iniciativa que revisamos aquí es una campaña del buen trato, y tú hablas de cómo proyectar los futuros, que esperas que se quede. Como una campaña puntual, que me imagino que no se puede extender por años, se transforma ya en cultura. Ese puede ser un desafío, ¿no? Sí, sí, absolutamente. O sea, primero, dentro de esta campaña fue, ¿no es cierto?, está incorporada dentro también de los valores de la compañía, ¿ya? O sea, viene un tema corporativo, ¿no es cierto?, viene desde la alta dirección hacia abajo. También, aparte de realizar la campaña, hemos realizado varias capacitaciones hacia nuestros líderes, y dentro de eso forman un rol fundamental las personas que interactúan dentro del día a día con cada uno de ellos, ¿ya? Donde logramos cambiar formas, educamos bastante en ese sentido. Nuestros administradores de contratos, nuestros asistentes de gestión de personas, nuestros supervisores, lo hemos ido, ¿no es cierto?, capacitando en este sentido, cosa de que ellos, como líderes, van cambiando, ¿no es cierto?, las culturas también, y corrigiendo algunas cosas que se puedan dar dentro del terreno. Y como la sociedad va cambiando, ¿no es cierto?, la sociedad hoy día es distinta. Entonces, una forma de decir una broma o una forma de comunicación hacia una persona que hace, no sé, 5 años, 2 años, así de rápido estamos a veces, era, ¿no es cierto?, algo inofensivo. Hoy día, ¿no es cierto?, es un tema que es ofensivo. Por lo tanto, tenemos que ir a la vanguardia en eso, y en ese sentido han sido fundamentales estas personas para irlo manteniendo a través del tiempo, ¿ya? Y ahora que, de cierto modo, la pandemia nos ha permitido tener unos espacios un poco más abiertos, o poder tener otra mejor instancia, queremos nuevamente empezar a retomar partiendo desde ahí, porque justamente creemos que, ¿no es cierto?, que el tema lo queremos mantener, y por el hecho de que nosotros como dirección de la compañía lo hayamos incorporado también dentro de los valores de la misma, es un tema que claramente queremos que venga para quedarse, y que se proyecte también a través del tiempo. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Ahora quiero ver con Josefina. Hablábamos anteriormente de que es necesaria quizás una metodología para generar diálogos. No es
no es algo, lo comentábamos anteriormente, de llegar y abrir simplemente unos canales, sino que hay que prepararse, preparar las expectativas, preparar cómo voy a recoger esto, cómo lo voy a generar en acciones concretas, que es lo que explicaba también antes Andrea. ¿Cuáles serían quizás algunos tips, datos que empresas debiesen saber que quisieran instalar el diálogo, que quisieran empezar a escuchar más a sus trabajadores? ¿Qué es lo que le podrías decir, Josefina? Oye, me cuesta mucho, me dan ganas de abrir como una clase de... me gusta mucho compartir todo lo que he ido aprendiendo, así que desde ya dejo abierto el canal ahí de comunicación, si que quieren seguir profundizando en estos temas, que a mí me apasionan mucho. O sea, yo cuando lo empecé a conocer, yo abría muchos espacios de diálogo desde el colegio, desde la organización en que participaba, y cuando cuando descubrí que hay metodologías, me volví loca. Dije, no, esto es demasiado, demasiado bueno. Bueno, y voy a tratar de dar como los tips, los mínimos. Y a propósito de lo que también salía con Andrea, de hacerse cargo, yo creo que lo primero es estar muy claro de... Chuta, mi hijo. Lo primero es estar muy claro de a qué queremos invitar. Y yo creo que eso al tiro regula el tema de la expectativa. Porque a veces, o sea, y en eso como generar ojalá un equipo motor, llamamos nosotros a veces como un equipo núcleo, que no sea como a mí se me ocurrió algo, o al gerente se le ocurrió algo y convocamos, sino que ojalá generar como un equipito, no sé, de 3 personas, y que también le podamos ir preguntando a distintas personas si es que les resuena o no les resuena la idea que estamos teniendo, y que en esas conversaciones también preliminares, antes de las grandes conversaciones, también se va clarificando y afinando el foco del llamado, ¿ya? Entonces, creo que esa es como una pieza muy importante de tener muy claro que estoy invitando, qué queremos lograr con eso, y en eso está súper bien los distintos objetivos, ya sea, queremos conocernos más, punto. Queremos aprender los unos de los otros, alguien va a enseñarle algo a los otros, queremos, y también otro objetivo posible podría ser, queremos entender mejor qué está pasando en esta situación en particular, o queremos juntar ideas, generar ideas para cómo resolver esta otra situación en particular, y en eso los resultados de la conversación van a ser esto, un listado de ideas, conocernos más, generar más confianza, que pueden ser tangibles o intangibles. Pero la cosa es tenerlo súper claro y que eso esté desde la invitación, y que las personas que invitemos lo sepan. Eso es lo otro es, ¿qué más? Como, bueno, poder repartirnos los roles en el proceso, que hayan personas que solo cuiden que haya una conversación respetuosa, que la gente pueda tener turnos de hablar, de que no sea frustrante, bueno, preparar muy bien la conversación, los tiempos, a veces ponemos 5 preguntas en 10 minutos, no, por poner una exageración, pero las personas no alcanzan ni a decir nada y ya se acabó el tiempo, entonces tratar de priorizar una pregunta por media hora de conversación en grupos pequeños de 5 personas, que después podamos recoger, cómo generamos también estos mecanismos de, y ahora también con la tecnología a través del computador, cómo recogemos, visibilizamos lo que está saliendo de las conversaciones, lo compartimos. Entonces, alguien que esté a cargo de facilitar la conversación, otras personas que estén a cargo de cuidar que lo que salga de la conversación se recoja, se comparta de alguna manera, o que suceda algo con lo que está saliendo de ahí. Y retroalimentar, después decir, bueno, ocurrió estas conversaciones y esto es lo que salió. En ese sentido también una invitación que se puede hacer, o como dar ideas de que no necesariamente el que convoca se tiene que hacer cargo de lo que sale ahí, sino que también uno puede hacer una invitación a hacerse cargo entre todos. Y ahí uno se sorprende muchas veces en esto de los liderazgos informales, cómo hay muchas personas disponibles a hacerse cargo también de lo que sale de ahí. Es decir, ¿sabes qué? Salió esta idea y alguien acá le gustaría tomarla, no sé, los desayunos mensuales. Sí, yo lo quiero organizar contigo, y también van surgiendo, y eso hace más liviano también, que lo que se abre ahí se puede también
hacer corresponsables a las personas que participan, y también eso ayuda a que las personas se camiseteen con su empresa o con su organización, y que lo sostengamos entre todos, y no sea como de arriba hacia abajo, y eso yo creo que igual requiere un tiempo, porque hay algo cultural ahí difícil de que ir desafiando, pero nos vamos a sorprender de todas las personas que están dispuestas también a hacerse cargo de lo que sale de las conversaciones. No sé si respondí tanto la pregunta. Y otras prácticas pequeñas que también quería compartir, una muy muy simple, que es la del check-in y el check-out, que también me ha llamado la atención como lo poderoso y simple que es, que en todas las reuniones partimos con un check-in y cerramos con un check-out. ¿Qué significa? Que hacemos una actividad de 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de lo largo de la reunión, en que todos tienen la oportunidad de hablar. Hacemos una ronda, por ejemplo, cómo llegamos, qué esperamos de esta reunión, y también se pueden hacer check-in también más divertidos o cosas diferentes que nos ayuden como a conectarnos con el tema, o con, no sé, movernos un poco, o contar, no sé, qué almorzamos, o hacer algo que nos ayude como a conectarnos con las personas que están en la reunión antes, o saber algo en particular hoy yo estoy con un problema en la casa, mi hijo se enfermó, voy a estar media dividida, y ya, y partimos. Y en el checkout es súper útil también como escuchar cómo se van las personas de la reunión, qué se llevan, porque muchas veces nos pasa que hay una persona que habla más, o que yo expongo, les digo, no sé qué, y me voy de la reunión y no tengo idea con qué se quedaron las personas. Y la ronda de checkout, también damos la oportunidad de que cada uno diga cómo se va, qué se lleva, es súper clarificadora para saber con qué nos quedamos. Eso era como 2 prácticas súper chiquititas, súper fáciles de instaurar, y que pueden ir promoviendo también el diálogo en la empresa. Perfecto, muchas gracias, Josefina. Datos sin duda útiles, y esperamos que varias lo quieran tomar. Tenemos una pregunta que nos llegó del público y que le quiero hacer a Andrea. Es bien general, pero creo que aplica a la experiencia que ustedes han tenido. Que dice, frente a una opinión distinta, ¿cómo se desarrolla el respeto? En el fondo también es lo que hablaba un poquito al principio de cuando yo hablo, si había habido roces, ¿cómo lo manejan ustedes, cómo lo ven? A ver, bueno, yo creo que los conversatorios se dan en un escenario, digamos, controlado, ¿no es cierto? Donde estamos todos digamos, los compañeros pueden ser en la misma área o gente de distintas áreas, por lo tanto, es en un contexto de trabajo donde además partimos poniendo ciertas reglas, ¿no es cierto? Eso es súper importante, más allá de que nosotros vamos con una metodología, con preguntas, como decía la Josefina, que ojalá no sean muchas, para que cada uno tenga espacio para responderlas, pero se parte como con algunas reglas, como el tema del respeto y todo. Pero eso todo tiene que ver con lo que uno dice o lo que pide. Yo creo que acá lo importante es un poco lo que yo mencioné en mi intervención anterior. En la medida en que yo conozco al otro, en que conozco sus motivaciones, no sé, conozco de dónde viene, un poco su historia, qué es lo que hace, qué le gusta, todo, yo creo que se da naturalmente una posición de mayor empatía, de confianza y por lo tanto de respeto. Es un poco la experiencia que hemos vivido nosotros, y yo creo que si cada uno de nosotros lo lleva como a su vida, incluso en el mundo de hoy, que está tan dividido, en Chile, ¿no es cierto?, que está tan dividido, estamos tan divididos en términos políticos, etc., uno le pasa, en particular, se juntan en un almuerzo, en un asado con amigos, y amigos que piensan distinto a uno, pero uno logra tener una relación, ¿no es cierto?, de respeto, de escucha, de diálogo, a lo mejor puede haber, pero en definitiva tú logras tener una relación de respeto con esa persona porque lo conoces, o porque la conoces, porque sabes de dónde viene, y porque también hay una conciencia como organización, y eso es algo que un poco rescato de lo que dice Eduardo, y que nosotros también hemos desarrollado. Este año estuvimos unos talleres de buen trato, que se le llamaron, de relaciones de buen trato, donde participó el 95% de la organización, fueron cerca de 50 talleres, y donde justamente lo que tratábamos de intencionar era cómo cada uno de nosotros, y es imposible que no sea así, cada uno de nosotros tiene una historia particular,
tiene una educación particular, viene de un origen particular. Por lo tanto, todos tenemos percepciones distintas, ¿no es cierto? Y cuando se habla de los sesgos famosos, los sesgos inconscientes, que se habla como algo negativo, la verdad es que, claro, cuando tiene un resultado en que yo hago un juicio de algo, y le falta el respeto a alguien, no hago un juicio, bueno, claro, es algo como negativo, pero en realidad todos tenemos sesgos, todos tenemos opiniones subjetivas, por lo tanto, un poco partir de eso, de esa lógica, de que todos somos distintos, de que todos podemos pensar distinto, que del valor que tiene justamente en una organización que no seamos todos homogéneos, sino que seamos todos distintos, que haya diversidad, ¿no es cierto? Eso aporta al valor, a la inteligencia colectiva, etc. Entonces, yo creo que por un lado, así como para redondear, la confianza, el conocernos, el que esto no viene de alguien que yo no sé quién es, sino que es alguien que respeto porque lo conozco, ¿no es cierto? Y porque respeto también su diferencia, y un poco también esto de trabajar la cultura de la diversidad y la cultura del respeto y de la inclusión. Eso es algo que también como organizaciones creo que es importante hacer. Perfecto, gracias, Andrea. Eduardo, también son ya la última pregunta, porque ya estamos cerca del tiempo, pero quería saber, antes hablábamos de cómo transformar esta campaña en cultura. ¿Cuáles son quizás los principales aprendizajes o los pilares que ustedes toman de esta campaña y de todo este proceso para integrar hacia adelante? Y que en el fondo, que también lo decías tú, que los pueda convertir en una empresa sostenible, que se adapta a esta sociedad cambiante. Mira, efectivamente nosotros recogimos este tema y lo asumimos como un desafío, y nos dimos cuenta que era un tema muy importante para la compañía, y por eso también lo incorporamos dentro de nuestros valores. Dado nuestra, ¿cómo te lo explico? Nuestro negocio, o el negocio de la compañía, ¿no es cierto?, está en establecer espacios públicos, ¿no es cierto?, de recreación hacia la sociedad, ¿ya? Son espacios donde uno generalmente los trata de disfrutar, ¿no es cierto?, que son agradables, que sea una experiencia, ¿no es cierto?, para ellos. Y evidentemente eso, en su mayoría, al tener especies vivas, ¿ya? Necesitan, ¿no es cierto?, una forma de ser tratada y una forma de mantener a través del tiempo en una forma cálida. Entonces es como genera como un espacio, ¿no es cierto?, de relacionamiento entre todos, y eso nosotros lo llamamos la organización. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos y creemos que si tenemos eso como una buena cultura y es parte del sello de nuestras personas, ¿ya?, dentro de la organización, eso también se va a traspasar necesariamente hacia su calidad de trabajo, hacia su calidad, ¿no es cierto?, de vida, va a ser traspasado también a su vida personal, y también cada uno de nuestros colaboradores va a estar involucrado también dentro del espacio donde trabaja, en donde interactúa con distintas personas, interactúa con los vecinos, ¿no es cierto?, todos los días, interactúa, ¿no es cierto?, con las personas que de paso que pasan por su área de trabajo, con la persona del kiosco de la esquina, con la señora del almacén, ¿no es cierto?, con todo un entorno distinto que se da, ¿no es cierto?, dado que ellos están trabajando en espacios públicos. Y eso evidentemente nos ayuda como organización, nos ayuda como sociedad, nos ayuda como persona, y creo que la sumatoria de todos esos elementos nos hace poner nuestro granito de arena, ¿no es cierto?, hacia tener una sociedad mucho más tolerante, mucho más empática, y tener una mejor convivencia, ¿no es cierto?, entre todos. Como lo decía Josefina, también lo ha dicho Andrea, o sea, todos somos diferentes, todos tenemos distintas formas de ser, tenemos orígenes distintos, tenemos historias distintas, y esto nos permite, de cierto modo, tratar de empatizar lo mayor posible con todas las personas que interactuamos dentro del día a día, desde que nos levantamos, ¿no es cierto?, hasta que nos acostamos, y eso es en todo ámbito. Entonces nosotros, dada ahí, esa fue la relevancia por la cual nosotros tomamos este tema, y que queremos darle ese sello a la compañía, y queremos llegar, ¿no es cierto?, a ese punto de que sea ya un tema
100% cultural, y para eso es lo que estamos trabajando. Perfecto, muchas gracias, Eduardo, y bueno, como les decía antes, ya estamos en el tiempo, así que vamos a despedir a Andrea, Josefina, Eduardo, a Víctor, quienes nos acompañaron en este webinar, nos dieron a conocer las prácticas, sus experiencias, y bueno, después tuvimos una conversación muy interesante, así que muchas gracias a todos ustedes. También quiero dejarlos invitados a todos desde ya para nuestro próximo webinar, el próximo miércoles, también a la misma hora, a las 9, donde vamos a abordar el tema de apoyo a contratistas. Nuevamente, siempre en el contexto de la pandemia, cómo las empresas pudieron apoyar a los contratistas. Vamos a contar con la presencia de Empresa Melón y del Lipigas, que también fueron ganadoras de esta edición especial del premio Carlos Vial Espantoso. Por otro lado, también quiero invitarlos a revisar los videos que vimos acá, toda la información sobre las prácticas, los protocolos de implementación, en nuestra web www.fundacioncarlosvial.cl, en la sección Mejores Prácticas. Ahí pueden revisar también, va a estar el video de este webinar, de los webinars anteriores, así que los invitamos para que lo revisen cuando quieran, lo compartan. La idea es que precisamente podamos difundir estas buenas prácticas y que ojalá más empresas las puedan adoptar. Así que muchísimas gracias a todos, a quienes nos acompañaron en sus casas, en los computadores, a quienes estuvieron en este webinar, y nos encontramos nosotros el próximo miércoles. Hasta luego.